Irán, 15 de agosto de 1988. El hombre que estaba a punto de convertirse en el líder supremo de la República Islámica había convocado a 4 funcionarios a su despacho. No era un hombre cualquiera. El ayatolá Hossein Ali Montaseri era el sucesor designado de Khomeini, la segunda figura del Estado, el heredero formal de la revolución más radical del siglo XX, y esa tarde los miraba a los 4 a los ojos con una furia que no intentaba disimular. El mayor crimen de la República Islámica sido cometido por sus manos. Esa frase la dijo en agosto de 1988. La dijo con nombre y apellido en una sala con 4 personas que sabían exactamente de qué estaba hablando. Les advirtió que lo que estaban haciendo en las prisiones iraníes en ese verano no tenía justificación posible, ni religiosa ni política, que la historia los condenaría, que él mismo lo haría constar. Si esto es lo tuyo, suscríbete ahora a Sello Rojo. Publicamos expedientes como este cada semana, con el nivel de detalle que los medios convencionales no tienen tiempo de darte. No te vayas todavía. Los 4 hombres escucharon, discutieron, se fueron. Las ejecuciones no se detuvieron. Esa conversación fue grabada en un casete. Durante 28 años, esa cinta existió en algún lugar que el régimen no pudo encontrar o decidió no tocar. En agosto de 2016, el casete salió a la luz, y cuando el mundo lo escuchó, descubrió algo que cambiaba la escala de todo. Uno de los hombres sentados frente a Montaseri aquella tarde, uno de los 4 a quien el sucesor de Khomeini había acusado del mayor crimen del Estado iraní, era Ebrahim Raisi. El mismo hombre que en 2021 ganaría las elecciones presidenciales de la República Islámica y se convertiría en el presidente del país. Este episodio no trata de una ejecución ni de 2. Trata de cómo el Estado iraní ejecutó en secreto a miles de prisioneros políticos durante 5 meses en más de 30 ciudades mientras el mundo celebraba el fin de la guerra más larga de Oriente Medio. Y trata de cómo, durante 37 años, los hombres que diseñaron esa masacre fueron ascendidos, protegidos y promovidos hasta los cargos más altos del régimen que los había enviado a matar. 3 preguntas van a acompañar este relato desde el principio. ¿Quiénes eran los hombres que en 2 minutos decidían si un prisionero vivía o moría menos y qué cargos ocuparon después? ¿Cómo logra un Estado enterrar a miles de personas en fosas comunes nocturnas sin notificar a familias y llamarle a eso una decisión judicial? ¿Y por qué Khamenei, que era presidente de Irán durante la masacre y luego gobernó el país durante 37 años más como líder supremo, nunca pronunció en público el nombre de una sola víctima? El casete existe, las fosas existen, y hay un segundo casete, publicado en abril de 2025, que revela lo que se discutía en esas salas 4 meses después de la confrontación de agosto. Cuando lleguemos ahí, va a quedar claro que nadie en ese sistema ignoraba lo que estaba ocurriendo, ni los que firmaban, ni los que escuchaban, ni el que gobernaba desde Teherán, mientras los patios de las prisiones seguían llenándose de noche. Pero para que todo esto tenga peso real, hay que ir al verano de 1988. Hay que entender qué tipo de Irán existía entonces y qué tipo de crisis convenció al régimen de que podía hacer lo que hizo y borrarlo de la historia. El 20 de julio de 1988, Irán aceptó el alto el fuego con Irak. Habían sido 8 años de guerra. 8 años que dejaron entre 500.000 y 1 millón de muertos, según las distintas estimaciones. Las cifras exactas nunca fueron publicadas por el gobierno iraní, y ese silencio sobre los propios caídos ya decía algo sobre cómo el régimen gestionaba la verdad. La economía estaba destruida. Las ciudades del sur llevaban años bajo bombardeo. El régimen había sostenido esa guerra presentándola como una yihad, como una defensa sagrada de la revolución. Terminarla sin victoria era, en los propios términos del régimen, una derrota moral. Khomeini lo dijo sin rodeos. Describió la aceptación del cese al fuego como beber de una copa de veneno. No en privado. Lo publicó. Era la declaración de un líder que reconocía ante su propio pueblo que había fracasado en el objetivo que había sostenido durante 8 años con el lenguaje de Dios.
La República Islámica llegaba al verano de 1988 exhausta, con una legitimidad que se sostenía cada vez más sobre el miedo y cada vez menos sobre la fe revolucionaria que había encendido la calle en 1979. Ese era el suelo sobre el que todo lo que vino después se construyó. 5 días después del cese al fuego, el 25 de julio, la organización opositora MEK, los Mujahideen del Pueblo, lanzó desde territorio iraquí una operación militar que llamaron Operación Luz Eterna. Cruzaron la frontera con columnas de vehículos armados y avanzaron hacia el interior de Irán con la expectativa de que la población se levantaría al verlos llegar. No se levantó. Las fuerzas iraníes los repelieron en 4 días. Los supervivientes retrocedieron hacia Irak. Fue una derrota militar completa y rápida, menos en términos estrictamente militares, un episodio menor. Lo que Khomeini hizo con ese episodio no fue menor. En los días siguientes a la Operación Luz Eterna, Khomeini emitió un decreto. El texto original nunca fue publicado oficialmente. Las versiones que circulan hoy provienen de testimonios prestados bajo juramento en tribunales internacionales y de documentos filtrados cuya autenticidad fue confirmada por múltiples fuentes independientes, pero su contenido era claro. Todos los prisioneros que permanecieran leales a la MEK debían ser ejecutados. El término utilizado era moharebé, guerra contra Dios. En la jurisprudencia islámica, que el régimen había convertido en ley positiva, era un crimen capital, y Khomeini acababa de aplicarlo en bloque a miles de personas que llevaban años encerradas, que habían cumplido o estaban cumpliendo condenas ya impuestas, que no habían participado en ninguna operación militar y que simplemente se negaban a renunciar públicamente a convicciones políticas. Una ofensiva fallida que duró 4 días fue el pretexto formal para ejecutar a prisioneros que ya estaban en celdas. La desproporción entre el hecho y la respuesta no era un error de cálculo, era el punto. En las horas que siguieron al decreto, algo empezó a cambiar en las prisiones iraníes, algo que las familias notaron antes de entender qué significaba. Las visitas fueron suspendidas, sin aviso previo, sin explicación oficial, sin fecha de reanudación, en la prisión de Evin, en Teherán, en Gohardasht, en Karaj, en cárceles de docenas de ciudades. Funcionarios que habitualmente recibían a los familiares en los horarios establecidos simplemente dejaron de recibirlos. Algunos les dijeron que era una medida temporal, otros no dijeron nada. Las familias esperaron en las afueras con los paquetes de ropa y comida que habían llevado. Volvieron la semana siguiente, y la siguiente. Nadie les daba una respuesta. Ese silencio administrativo, frío, sin drama, sin señal de alarma visible, fue la primera cara visible de lo que ya estaba ocurriendo dentro de los muros. Las ejecuciones habían comenzado, y el régimen había calculado que si no había notificaciones, no habría registro. Si no había registro, no habría evidencia. Y si no había evidencia, lo que estaba ocurriendo en esos patios podía, oficialmente, no haber ocurrido nunca. La prensa internacional no lo supo. Las prisiones estaban selladas. Los corresponsales extranjeros no tenían acceso. Las primeras filtraciones llegaron por exiliados iraníes y el primer informe internacional documentado no fue publicado por Amnistía Internacional hasta 1990, menos cuando las ejecuciones ya habían terminado, los cuerpos ya estaban enterrados y el hombre que las había ordenado llevaba meses muerto. Para entonces, uno de los hombres que había estado en esa sala frente a Montasseri en agosto de 1988 ya ocupaba el cargo más alto de la República Islámica. En el sistema que Khomeini había construido desde 1979, el poder no se distribuía de manera horizontal entre instituciones. Se concentraba en una sola figura que interpretaba la voluntad de Dios en la tierra, y debajo de esa figura, en 2 hombres que funcionaban como el nervio central de todas las decisiones que no podían firmarse con el nombre del líder supremo. Esos 2 hombres eran Ali Jamenei y Akbar Hashemi. Rafsanjani, el ayatolá Montasseri, lo dejó documentado en cartas que hoy forman parte de su archivo personal, publicado en Memorias en el año 2000 y citado posteriormente en informes de la Organización de las Naciones Unidas.
Khomeini buscaba consejo en Jamenei y Rafsanjani para sus decisiones más delicadas, no en el Parlamento, no en un consejo de juristas, en esos dos hombres, y las ejecuciones de 1988 eran, sin ninguna ambigüedad, la decisión más delicada que el régimen había tomado desde la revolución. Jamenei era presidente, llevaba en el cargo desde 1981. Había sobrevivido un atentado con bomba que le destruyó la mano derecha, tenía credenciales de resistencia, conocía el aparato del Estado desde adentro, sabía qué palancas movían a qué personas. En los años de la guerra con Irak, había sido miembro del Consejo Supremo de Defensa, el órgano que coordinaba las decisiones militares y de seguridad en el nivel más alto. No era un hombre en los márgenes del poder en el verano de 1988. Era uno de dos ejes, lo que la documentación disponible establece, y hay que ser preciso aquí, porque este es uno de los puntos donde las fuentes tienen diferentes grados de certeza. Menos es que Khamenei está ubicado en la jerarquía que implementó el decreto. No hay un documento donde Khamenei firme una orden de ejecución directa. Lo que hay es a Montasseri, la fuente interna más fiable de todo este relato, describiendo en términos explícitos la posición de Khamenei como consejero central de Khomeini en las decisiones que produjeron la masacre. La diferencia entre las dos cosas importa, pero no cambia la conclusión sobre dónde estaba parado ese hombre en agosto de 1988. Rafsanjani ocupaba entonces la presidencia del Parlamento y la comandancia de las Fuerzas Armadas, con un poder informal que superaba con creces el peso formal de esos cargos. Era el operador, el hombre que convertía las decisiones de Khomeini en instrucciones concretas para el aparato del Estado. Dentro de la masacre de 1988, su papel fue el de asegurar que la maquinaria funcionara, y funcionó. Pero el perfil que domina el relato de este episodio no es el de los hombres que estaban en lo alto de la jerarquía, es el de los 4 que se sentaron en esa sala con Montasseri, los que operaban en la bisagra entre la orden y el cuerpo, los que, en los patios de las prisiones de Teherán, convertían el decreto de Khomeini en una decisión personal sobre si ese hombre que tenían enfrente iba a vivir o no. Esos 4 hombres tenían nombres, y lo que pasó con ellos después es, quizás, el argumento más demoledor de todo este relato. Hossein Ali Nayeri era juez y presidía la comisión. Morteza Esraghi era el fiscal del Tribunal Revolucionario de Teherán. Mostafa Pur Mohammadi representaba al Ministerio de Inteligencia, y Ebrahim Raisi, que en 1988 era fiscal adjunto y reemplazaba a Esraghi en las sesiones cuando éste no podía asistir, todavía no era el hombre que el mundo conocería décadas después. Un hombre dentro del sistema los miró a los ojos y les dijo que estaban cometiendo el mayor crimen de la República Islámica, un hombre con más autoridad religiosa que cualquiera de ellos, que había dedicado su vida a construir el sistema que ahora los había puesto en esa sala. ¿Cuántas veces en la historia alguien desde adentro del poder dijo, esto es un crimen, y el crimen continuó de todas formas? Déjanos tu opinión en los comentarios de Sello Rojo. Montasseri pagó ese gesto con el resto de su vida. En marzo de 1989, -C 4 meses después de su segunda reunión con la comisión, que ahora sabemos que también fue grabada, Khomeini lo destituyó como sucesor. El heredero formal de la revolución fue reducido a un clérigo marginado, sometido a años de arresto domiciliario intermitente. Murió en 2009 sin haber visto ningún juicio, ninguna investigación oficial, ningún reconocimiento público del crimen que había denunciado en voz alta cuando aún tenía poder para hacerlo. Los 4 miembros de la comisión no pagaron ningún precio. Nayeri llegó a vicepresidente del Tribunal Supremo de Irán. Pur Mohammadi fue ministro de Justicia entre 2013 y 2016, el responsable formal del sistema de justicia del país. Ebrahim Raisi ganó las elecciones presidenciales de 2021 y gobernó Irán como presidente hasta su muerte en un accidente de helicóptero en mayo de 2024. La masacre no fue una anomalía que el sistema castigó,
fue el ADN sobre el que se construyó el aparato de poder durante las décadas siguientes, y ese detalle que los ejecutores se convirtieron en los gobernantes, menos no es el epílogo de esta historia, es su argumento central. Para entender cómo funciona una masacre que el Estado llama decisión judicial, hay que entrar a la sala donde ocurría. No era una sala grande, no era un tribunal con público, con abogados de defensa, con expedientes apilados sobre la mesa. Era un cuarto, a veces un despacho, a veces directamente el pasillo de un pabellón de prisión adaptado para el propósito. Los 4 miembros de la Comisión de la Muerte de Teherán sesionaban principalmente en 2 lugares, la prisión de Evin, en el norte de Teherán, y la prisión de Gohardasht, en la ciudad de Karaj, a unos 40 kilómetros de la capital. Eran los 2 centros de detención política más grandes del país y en el verano de 1988 albergaban a miles de prisioneros que llevaban, en algunos casos, años encerrados. El proceso que la comisión aplicaba ha sido documentado en testimonios prestados bajo juramento por sobrevivientes en el juicio de Estocolmo en 2022 y en testimonios recogidos por Human Rights Watch y Amnistía Internacional en años anteriores. Lo que esos testimonios describen tiene una característica que resulta más perturbadora que cualquier detalle de violencia física: su brevedad. El prisionero era llamado individualmente, sin aviso previo, no se le decía a dónde iba. Lo sacaban de la celda y lo llevaban ante la comisión. No había acusación formal, no había lectura de cargos, no había abogado, no había posibilidad de preparar ninguna respuesta. Las preguntas eran directas y binarias. Para los prisioneros de la primera ola, menos los afiliados a la MEC, que comenzaron a ser procesados en los primeros días de agosto de 1988, las preguntas eran 2. ¿Eres miembro de la MEC? ¿Estás dispuesto a despejar campos minados para el ejército islámico? Quien respondía sí a la primera pregunta y no a la segunda, era ejecutado ese mismo día. El proceso completo, pregunta, respuesta, deliberación de los 4 miembros, sentencia menos duraba entre 2 y 5 minutos. 2 minutos, el tiempo que tarda en hervir un vaso de agua, el tiempo que tarda un elevador en subir 5 pisos, el tiempo que un Estado decidía que una persona que llevaba años en prisión, que no había tomado un arma, que simplemente no estaba dispuesta a renunciar públicamente a convicciones, debía morir. Los condenados eran llevados al patio. Testigos sobrevivientes describieron cuerdas de horca instaladas en los pabellones adaptados para las ejecuciones. Los cuerpos eran retirados por la noche. Los funcionarios de prisión tenían instrucciones precisas: no decirles nada a las familias, no confirmar nada, no negar nada, simplemente no hablar. La primera carta de Montaser a Khomeini, en la que protestaba contra las ejecuciones, lleva fecha del 31 de julio de 1988. Khomeini la ignoró. Las ejecuciones continuaron. ¿Cuántas personas puede ejecutar una comisión de 4 hombres que sesiona de lunes a viernes? Los testimonios sugieren que en los días de mayo o Batavidad, docenas de personas fueron procesadas y ejecutadas en Evin y Gohardasht en una sola jornada. El número total de víctimas en Teherán durante esas semanas no ha podido determinarse con precisión, menos los registros de prisión fueron alterados o destruidos posteriormente, pero los rangos que manejan Human Rights Watch, con metodología conservadora basada en listas verificadas, hablan de al menos 5.000 personas en total a nivel nacional durante los 5 meses que duró la masacre. Otras estimaciones de organizaciones iraníes en el exilio alcanzan los 30.000. Esa divergencia importa y hay que nombrarla. Usar solo la cifra máxima sin atribuirla sería deshonesto, y usar solo la cifra mínima sin reconocer su metodología conservadora también lo sería. Lo que no está en disputa es la escala: miles de personas, decenas de ciudades, meses de ejecuciones sistemáticas. La arquitectura del crimen tenía también una capa que lo hacía, en los propios términos del régimen, algo diferente de un asesinato ordinario. Khomeini no había emitido una orden de matar, había creado un mecanismo con apariencia judicial,
Había comisiones con nombres y cargos, había preguntas, había en la lógica interna del régimen una deliberación. El término moarebé, guerra contra Dios, era un artículo del Código Penal Islámico. Las ejecuciones no se llamaban ejecuciones extrajudiciales dentro del sistema, se llamaban sentencias ejecutadas. Esa diferencia semántica era funcional. Servía para que los funcionarios que participaban pudieran decirse a sí mismos, menos y a cualquier investigador futuro, que habían seguido un proceso, que no había habido arbitrariedad, que cada muerte tenía un formulario detrás. Lo que los testimonios bajo juramento en Estocolmo establecieron con claridad es que ese formulario no examinaba ningún hecho, no sopesaba ninguna evidencia, no tenía ninguna de las características mínimas de un proceso, con garantías. Era una pregunta, era una respuesta, era una cuerda, y mientras en Teherán la primera ola de ejecuciones seguía su curso, en Qom, el hombre que acababa de decirles a los 4 miembros de la comisión que estaban cometiendo un crimen histórico, comprendió que nadie en el sistema iba a detenerlos, que las cartas a Khomeini no servían, que la autoridad moral no era suficiente contra el peso de un decreto firmado por el fundador de la revolución, pero todavía no sabía que la primera ola no era la única. La primera ola había seguido una lógica relativamente simple, si es que puede usarse esa palabra para describir lo que ocurría. Identificar a los prisioneros afiliados a la MEC, preguntarles si seguían siéndolo, ejecutar a los que no renegaban. Era una operación de exterminio político con un criterio de selección claro. La segunda ola fue diferente, y en cierto sentido fue más reveladora sobre la naturaleza del régimen. A finales de agosto de 1988, Khomeini emitió un segundo decreto. Esta vez, el objetivo no era la MEC, era el otro gran grupo de presos políticos que llenaban las cárceles iraníes. Los marxistas, los comunistas del partido Tudeh, los grupos de izquierda secular, los kurdos, personas que no tenían afiliación islámica de ningún tipo, que en muchos casos llevaban años encarceladas por convicciones políticas y que, a diferencia de los militantes de la MEC, no podían ser acusadas de pertenecer a una organización que había lanzado una operación armada contra el país. Para este segundo grupo, el criterio de muerte no podía ser la lealtad a una organización. Así que el régimen cambió la pregunta. La nueva audiencia examinaba la identidad religiosa. ¿Eres musulmán? ¿Eres ateo? ¿Rezas? ¿Estás dispuesto a hacer una demostración pública de fe? Las preguntas variaban ligeramente entre comisiones y entre ciudades, pero el principio era el mismo. Quien declaraba no creer en Dios o no podía demostrar que practicaba el Islam era ejecutado por apostasía o por fasad fil ar z -c corrupción en la tierra, otro crimen capital, otro artículo del Código Penal Islámico que la comisión aplicaba en 2 minutos. Había prisioneros del partido Tudeh que creían haber encontrado una salida. Algunos de ellos, en años anteriores, habían colaborado con el régimen, menos habían dado nombres, habían participado en programas de televisión donde recitaban arrepentimientos, habían firmado declaraciones, pensaban que esa cooperación los había puesto a salvo. En algunos casos, condenas formales ya habían terminado. Seguían en prisión porque el Estado simplemente no los había liberado, pero creían que lo peor había pasado. La segunda ola llegó hasta ellos de todas formas. El testimonio de los sobrevivientes recogido en el juicio de Estocolmo describe el momento en que esos prisioneros entendieron lo que estaba pasando, no cuando los llamaron, no cuando llegaron ante la comisión, sino antes, cuando empezaron a notar que los que salían a la audiencia no volvían a las celdas, que la lista de compañeros de pabellón se iba reduciendo, que la noche traía ruidos que nadie nombraba en voz alta porque nombrarlo habría significado aceptarlo. El criterio del régimen tenía también una capa adicional de crueldad calculada para los pioneros que se declaraban musulmanes y querían demostrar que seguían siendo creyentes. Las preguntas podían multiplicarse. ¿Estás dispuesto a denunciar a tus compañeros de organización? ¿Estás dispuesto a participar en los operativos de las fuerzas de seguridad?
Las respuestas que no satisfacían a la comisión llevaban al mismo resultado. Era un sistema diseñado no para identificar quién merecía vivir, sino para encontrar el argumento que justificara matar a quien el régimen ya había decidido matar. Si este tipo de contenido te parece importante y crees que más personas deberían saber lo que ocurrió en esas prisiones en 1988, suscríbete ahora a Sello Rojo. Cubrimos este tipo de casos cada semana. Con fuentes, con nombres, con fechas, menos no con titulares. Las comisiones provinciales seguían el mismo modelo que la de Teherán, aunque con variaciones locales que en algunos casos superaban en celo a la comisión central. En las prisiones de ciudades medianas, Isfahán, Shiraz, Mashhad, Tabriz, Abbas, funcionarios nombrados por el régimen replicaban el proceso. Human Rights Watch confirmó la operación en al menos 32 ciudades. Otras organizaciones hablan de más de 60. Lo que está fuera de discusión es que no fue un fenómeno de la capital exportado tarde y mal a las provincias. Fue una operación coordinada que funcionó de manera simultánea en todo el país desde el primer momento. Las familias en esas ciudades vivían la misma experiencia que las familias de Teherán. Las visitas suspendidas, los funcionarios que no decían nada, los paquetes de ropa y comida que se acumulaban sin ser recibidos, y en las noches, en los patios de las prisiones que ninguna de esas familias podía ver, los camiones salían cargados hacia los cementerios clandestinos que el régimen había designado para absorber lo que la historia oficial todavía no había decidido si iba a reconocer. Uno de esos lugares tenía un nombre entre las familias que llegarían a conocerlo años después. Las familias que llegarían a conocerlo no se lo puso el Estado, se lo pusieron ellas mismas, con la rabia de quien nombra un sitio de horror porque nombrarlo es lo único que tiene. Lo llamaron la Natabad, el lugar maldito. En el noreste de Teherán, en los límites de la ciudad donde la urbanización se diluye en terrenos sin terminar, existe un cementerio que aparece en los mapas oficiales con el nombre de Kabarán. Es un lugar grande, sin ornamentos, con el suelo irregular de quien no ha sido bien mantenido. Durante años, los iraníes que lo conocían lo llamaron de otra manera, la Natabad, el lugar maldito. El Estado iraní eligió Kabarán como sitio de entierro para las víctimas de la segunda ola de la masacre, los marxistas, los comunistas, los no creyentes. La elección no era aleatoria. Los prisioneros que habían sido ejecutados como apóstatas o como corruptores de la tierra no podían, en la lógica del régimen, ser enterrados en cementerios islámicos ordinarios. El Estado resolvió ese problema enterrándolos en una zona que no era un cementerio oficial, sin lápidas, sin registro, sin notificación a las familias, en fosas que en muchos casos contenían docenas de cuerpos. Las familias no supieron durante semanas, a veces durante meses. La respuesta estándar que recibían cuando preguntaban era siempre alguna variante del mismo silencio administrado. Murió de causas naturales, fue trasladado, no tenemos información sobre ese caso. Algunas familias recibieron una pequeña bolsa con efectos personales del prisionero, un reloj, unas gafas, un par de zapatos, sin ninguna explicación adicional. Era la manera en que el Estado les comunicaba que su familiar ya no existía, sin asumir formalmente ninguna responsabilidad por lo que le había ocurrido. Las primeras familias que encontraron Kabarán llegaron por rumores, por la información fragmentada que circulaba entre los que ya habían perdido a alguien y los que todavía estaban buscando. Cuando llegaron al lugar y empezaron a cavar con las manos en la tierra removida, encontraron lo que temían encontrar. No había nombres, no había orden, no había manera de saber con certeza quién estaba dónde. Esas familias empezaron a reunirse en Kabarán en los aniversarios, llevaban flores, buscaban alguna manera de marcar el terreno, de señalar que debajo de esa tierra había personas con nombres, con historia, con gente que los recordaba. El Estado respondió a esos encuentros con detenciones. Agentes de seguridad aparecían en Kabarán y arrestaban a las mujeres y los hombres que habían ido a poner flores sobre las fosas de hijos o sus padres. La represalia por llorar a los muertos era, en el sistema que Khamenei heredó y administró durante décadas, una detención.
Pero el hostigamiento no fue lo más sistemático de lo que el Estado hizo en Cavarán. En múltiples ocasiones a lo largo de los años, los registros documentados por Amnistía Internacional señalan varias intervenciones distintas. El régimen envió bulldozers al cementerio. Las máquinas nivelaban el terreno, removían la tierra, borraban las marcas que las familias habían dejado, las flores, las piedras, cualquier señal de que alguien había estado allí. La intención no era el mantenimiento del lugar, era la destrucción deliberada de evidencia física. ¿Conocías que el régimen iraní usó bulldozers para borrar las fosas comunes de propias víctimas? Escríbelo en los comentarios de Sello Rojo. Queremos saber cuánto de esta historia llegó a donde estás tú. No era solo Cavarán. Los registros de las prisiones fueron alterados o destruidos. En algunos casos, las actas de defunción que el Estado emitía listaban causas de muerte falsas, enfermedades, accidentes, para que los archivos no mostraran nunca lo que había ocurrido. Los funcionarios de prisión que habían participado en las ejecuciones o habían sido testigos de ellas operaban bajo una comprensión implícita y explícita de que lo que habían visto debía permanecer en silencio. Algunos de ellos recibieron instrucciones directas, otros simplemente conocían el precio de hablar. El encubrimiento no comenzó cuando terminaron las ejecuciones, comenzó el mismo día que empezaron. Los dos procesos, matar y borrar, fueron diseñados juntos como parte de la misma operación, y ese diseño dual es lo que Amnistía Internacional argumentó formalmente en 2018, que la ocultación activa de los hechos, la negativa sistemática a informar a las familias sobre el paradero de los cuerpos, el hostigamiento en Cavarán, la destrucción de registros, menos no era simplemente un encubrimiento de hechos del pasado, era en sí mismo un crimen de lesa humanidad en curso, que continuaba, cometiéndose cada vez que una familia preguntaba y recibía silencio como respuesta. 37 años después, muchas familias todavía no saben exactamente dónde están enterrados sus hijos. Khamenei, que desde 1989 controlaba el aparato de Estado que ejecutó cada una de esas decisiones, los bulldozers, las detenciones en Cavarán, la alteración de los registros, el silencio institucional, menos, nunca pronunció en público el nombre de una sola víctima de la masacre de 1988, pero en algún lugar, en una caja o en un armario de una casa en Qom, existía una cinta de casete, una grabación que alguien había tenido el cuidado o la valentía, según se mire, de no destruir. Una grabación que durante 28 años guardó la voz de un hombre que desde adentro del sistema había dicho que todo aquello era un crimen, y esa cinta estaba a punto de cambiar lo que el mundo podía probar. En agosto de 2016, BBC Persian publicó un audio. No era una filtración anónima, ni un documento de procedencia incierta. Era la grabación de una reunión que había ocurrido el 15 de agosto de 1988, 28 años antes exactamente, en la ciudad de Qom. Una reunión entre el ayatolá Montaseri y los miembros de la Comisión de la Muerte de Teherán. 27 minutos de audio en los que se escuchaba, con la textura áspera de una grabación analógica de los años 80, algo que ningún documento oficial del régimen había admitido nunca, una conversación en tiempo real sobre las ejecuciones, con los nombres de los que ejecutaban en boca del sucesor designado de Khomeini. La voz de Montaseri era inconfundible para cualquier iraní que hubiera seguido la política del país, y lo que decía no dejaba margen de interpretación. Les decía que lo que hacían era el mayor crimen de la República Islámica. Les decía que la historia los condenaría. Les decía que ejecutar a prisioneros que ya estaban cumpliendo condenas, que no representaban ninguna amenaza militar activa, que simplemente se negaban a renunciar a convicciones, no era una decisión judicial, era una masacre. Los miembros de la comisión respondían, defendían las ejecuciones, argumentaban que era una necesidad, que el régimen necesitaba protegerse, que los prisioneros seguían siendo peligrosos mientras mantuvieran convicciones. La grabación capturaba no solo los hechos, sino la lógica, menos la arquitectura mental con la que 4 hombres con cargos institucionales se justificaban a sí mismos mientras condenaban a muerte a personas en sesiones de 2 minutos. Uno de los que respondía en esa sala
era Ebrahim Raisi. Cuando el audio fue publicado en 2016, Raisi era ya una figura de peso en el sistema judicial iraní. 5 años después, en 2021, ganaría las elecciones presidenciales y se convertiría en el presidente de la República Islámica, el hombre que en una grabación de 1988 podía escucharse defendiendo las ejecuciones masivas ante el sucesor de Khomeini, gobernó Irán como presidente hasta su muerte en un accidente de helicóptero en mayo de 2024. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Irán, Asma Jahangir, citó el audio de Montaseri en su informe oficial de 2017, no como material periodístico, sino como evidencia en un documento de las Naciones Unidas. Era la primera vez que una instancia internacional de ese nivel incorporaba formalmente la grabación a un registro oficial. Un casete grabado en 1988, ocultado durante 28 años, publicado en 2016, citado por la Organización de las Naciones Unidas en 2017. Si esto es lo que Sello Rojo investiga cada semana, suscríbete ahora para no perderte los próximos episodios de esta serie. Pero la historia del audio no terminaba en 2016. En abril de 2025, BBC Persian publicó un segundo casete. Esta segunda grabación correspondía a una reunión diferente, la del 30 de diciembre de 1988, 4 meses después de la confrontación de agosto. Para entonces, las ejecuciones habían terminado. Los cuerpos estaban enterrados. La escala del crimen era conocida internamente por todos los que habían participado en él, y Montaseri había convocado de nuevo a los miembros de la comisión. Lo que este segundo audio reveló fue algo que el primero no mostraba con la misma claridad. La escala ya era conocida dentro del régimen en diciembre de 1988, y lo que se discutía no era si las ejecuciones habían sido correctas o incorrectas, sino cómo manejar lo que había ocurrido. Las deliberaciones internas que captura la grabación muestran a funcionarios que conocían los números, que sabían lo que había pasado en las provincias, que habían procesado en algún nivel la magnitud de lo que el Estado había hecho en 5 meses. El segundo audio fue publicado 36 años después de que fuera grabado, 9 años después del primero. Llegó al mundo cuando Khamenei ya no estaba vivo para responder por él. Menos murió el 28 de febrero de 2026, sin haber pronunciado jamás el nombre de una víctima de 1988. Pero llegó antes de que los archivos del régimen fueran accesibles, antes de que ninguna investigación oficial iraní fuera posible, y eso le da una dimensión particular. Es una prueba que existió a pesar del sistema, no gracias a él. Las memorias de Montaseri, publicadas en diciembre del año 2000, cuando el régimen intentó sin éxito bloquear su sitio web mediante ataques informáticos, incluían también las cartas originales que él había enviado a Khomeini durante las semanas de las ejecuciones y las respuestas que recibió a través de Ahmad Khomeini, el hijo del líder supremo, como intermediario. Esas cartas confirmaban que Khomeini había recibido las protestas de Montaseri, que las había leído, o al menos que alguien se las había comunicado, y que había decidido no detener lo que estaba ocurriendo. Lo que los dos audios y las memorias construyen juntos es algo que pocas masacres históricas tienen, un registro interno, no el testimonio de las víctimas, menos, aunque ese también existe, en los juicios y en los informes de derechos humanos, sino la voz de los propios perpetradores, grabada en tiempo real, preservada por alguien que sabía que algún día iba a importar. El régimen iraní intentó desacreditar los audios después de su publicación. Voceros oficiales los calificaron de fabricaciones, de materiales alterados, de propaganda enemiga, pero el análisis técnico de las grabaciones y la coincidencia entre su contenido y los hechos documentados por fuentes independientes, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Tribunal de Estocolmo, descartaron esa línea de defensa ante cualquier observador con acceso a las fuentes. Y hablando del Tribunal de Estocolmo, hay una historia que comienza en un aeropuerto sueco en 2019 y que produce, por primera y única vez en 34 años,
algo que ninguno de los arquitectos de la masacre había tenido que enfrentar jamás: una condena. El 9 de noviembre de 2019, un hombre llamado Hamid Nouri aterrizó en el aeropuerto de Estocolmo. Había viajado desde Irán, no era un fugitivo, no viajaba con identidad falsa, no intentaba ocultarse. Era un iraní de 60 y tantos años que llegaba a Suecia a visitar a familiares, o eso era lo que su itinerario indicaba. Lo que no sabía o subestimó era que había personas esperándolo, no en el aeropuerto, en los registros de los sistemas legales suecos, donde su nombre llevaba tiempo conectado a una investigación por crímenes cometidos en la prisión de Gohardast en el verano y el otoño de 1988. La policía sueca lo detuvo en el control de pasaportes. El principio jurídico que hacía posible esa detención se llama jurisdicción universal. Es una doctrina del derecho internacional que permite a ciertos estados juzgar crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra independientemente de dónde ocurrieron y de la nacionalidad de los implicados, cuando los crímenes alcanzan un umbral de gravedad suficiente. Suecia la había aplicado antes y la aplicó a Hamid Nouri. Nouri había sido funcionario y guardia en la prisión de Gohardast durante los meses de la masacre. Los sobrevivientes de esa prisión lo identificaban como alguien presente en las operaciones, menos alguien que participaba en los procesos de traslado de los prisioneros a las sesiones de la comisión, que conocía lo que ocurría, que formaba parte del engranaje. No era uno de los 4 miembros de la comisión, no era quien tomaba las decisiones, pero en el vocabulario del derecho penal internacional, ser parte funcional de una operación de exterminio sistemático tiene consecuencias jurídicas propias independientemente del rango. El juicio comenzó en 2021 y se extendió durante más de un año. Fue el proceso judicial más largo y más documentado que se ha producido en cualquier jurisdicción del mundo en relación con la masacre de 1988. Decenas de sobrevivientes y testigos viajaron desde distintos países para declarar. Algunos lo hicieron por videoconferencia, otros en persona, en la sala del Tribunal de Estocolmo, frente al hombre al que identificaban como parte del aparato, que había matado a sus compañeros de celda, a hermanos, a padres. El único hombre juzgado por la masacre de 1988 era un guardia de prisión en un tribunal de Suecia. Ninguno de los que diseñaron el crimen, ninguno de los que emitieron el decreto, ninguno de los 4 miembros de la comisión que decidían en 2 minutos si un prisionero vivía o moría, enfrentó jamás ningún cargo en ningún tribunal. Comparte este episodio, que alguien más lo sepa. En julio de 2022, el tribunal dictó sentencia. Hamid Nouri fue declarado culpable de asesinato y de crímenes de guerra graves. Fue condenado a cadena perpetua. El tribunal aceptó como probado que las ejecuciones en Gohardast habían sido masivas, sistemáticas y extrajudiciales, que no había habido proceso con garantías, que las víctimas no habían tenido ninguna posibilidad de defensa, que habían muerto por pertenecer a categorías que el régimen había decidido eliminar. Era la primera condena penal obtenida en cualquier jurisdicción del mundo por los crímenes de 1988. Era también, con toda su importancia simbólica y jurídica, una condena que alcanzaba al último eslabón de la cadena, el guardia, el engranaje de base, el hombre que estaba en el pasillo cuando los prisioneros pasaban hacia el patio. Los que estaban en la cima de esa cadena nunca fueron alcanzados. Nayeri, el presidente de la Comisión de la Muerte de Teherán, siguió siendo vicepresidente del Tribunal Supremo iraní. En 2022, el mismo año en que el Tribunal sueco condenaba a Nur y menos N. Nayeri, hizo algo que ninguno de colegas había tenido el descaro o la imprudencia de hacer. Admitió públicamente haber conducido las ejecuciones y las defendió. Dijo que habían sido necesarias para preservar el régimen, no como arrepentimiento, no como confesión torturada, sino como declaración política de un hombre que sabía que en su propio país nadie iba a tocarlo. Pur Mohammadi, el representante del Ministerio de Inteligencia en la comisión, también defendió las ejecuciones públicamente. Era el ministro de Justicia de Irán cuando lo hizo. Los arquitectos de la masacre no solo sobrevivieron,
sobrevivieron con cargos, y cuando el mundo finalmente les preguntó, respondieron que lo volverían a hacer. Lo que queda abierto después de Estocolmo no es una pregunta sobre los hechos. Los hechos están probados en una sentencia judicial firmada por un tribunal europeo. Lo que queda abierto es la pregunta sobre la responsabilidad en los niveles donde ningún tribunal llegado todavía menos y sobre si la muerte de Khamenei en febrero de 2026 abre o cierra, para siempre, o solo temporalmente, la posibilidad de que eso cambie. Lo que el juicio de Estocolmo estableció como probado es una cosa, lo que sigue siendo incierto, disputado o imposible de verificar con independencia es otra. Y en un caso de esta magnitud, la diferencia entre las dos categorías importa tanto como los hechos mismos. Lo que está probado más allá de la duda razonable, menos con el estándar de un tribunal penal europeo con testimonios bajo juramento, con análisis forense y documental, es lo siguiente. En la prisión de Gohardasht, durante el verano y el otoño de 1988, se llevaron a cabo ejecuciones masivas, sistemáticas y extrajudiciales de prisioneros políticos. Las víctimas no tuvieron proceso con garantías. Fueron seleccionadas por criterios de lealtad política o identidad religiosa. Fueron ejecutadas en el mismo día en que fueron juzgadas. Familias no fueron notificadas. Los cuerpos fueron enterrados clandestinamente. Todo esto lo aceptó el tribunal sueco como hecho probado en su sentencia de julio de 2022, lo que los informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional establecen de manera independiente, con metodología documentada. Las ejecuciones ocurrieron en al menos 32 ciudades de Irán, no solo en Teherán y Karaj. El número mínimo de víctimas verificadas individualmente supera las 5.000 personas. El modus operandi era idéntico en distintas ciudades, lo que confirma coordinación centralizada. Menos esto no fue una serie de decisiones locales independientes, fue una política de Estado aplicada de manera simultánea en todo el territorio, lo que está confirmado por el propio régimen, aunque de manera oblicua. En 2022, Nayeri, el presidente de la Comisión de la Muerte de Teherán, menos admitió haber dirigido las ejecuciones y las defendió como necesarias. Pur Mohammadi hizo lo mismo, no como arrepentimiento, como declaración de principios. Esa admisión pública, hecha desde posiciones de poder y sin ningún temor a consecuencias judiciales dentro de Irán, es en sí misma un documento sobre la naturaleza del sistema. Lo que está documentado, pero no probado con el estándar de una condena judicial, el rol específico de Khamenei como partícipe activo en las decisiones que produjeron la masacre. Lo que existe es a Montasseri en cartas y en los audios, describiendo a Khamenei como uno de los dos hombres que asesoraban directamente a Khomeini en las decisiones más delicadas del régimen. Lo que existe es su posición como presidente de la República en el momento en que las ejecuciones ocurrían. Lo que existe es 37 años de administración activa del encubrimiento desde el cargo más alto del Estado. No hay un documento donde Khamenei firme una orden de ejecución. El peso de la evidencia disponible lo coloca como partícipe informado en el nivel más alto del Estado. No hay un documento donde Khamenei firme una orden de ejecución. El peso de la evidencia disponible lo coloca como partícipe informado en el nivel más alto. ¿Ir más allá de eso con los documentos disponibles sería especulación, no análisis. Lo que está genuinamente en disputa, el número total de víctimas. Human Rights Watch, con metodología que prioriza la verificación individual de cada caso, habla de entre 2.800 y 5.000 personas. El Consejo Nacional de Resistencia iraní, organización con posición política adversarial al régimen y que hay que nombrar como tal, habla de hasta 30.000. Esa diferencia no es solo metodológica, refleja también el hecho de que una parte sustancial de los registros fue destruida deliberadamente, lo que hace imposible establecer un número exacto por definición. Usar solo la cifra máxima sin atribuirla sería deshonesto. Usar solo la cifra mínima sin explicar por qué podría ser conservadora también lo sería.
La respuesta honesta es que entre 5.000 personas verificadas individualmente y 30.000 estimadas por una organización con intereses propios, existe un rango real de incertidumbre que el régimen produjo de manera deliberada al destruir la evidencia. ¿Crees que la muerte de Khamenei en febrero de 2026 abre la posibilidad de que los archivos del régimen sean alguna vez accesibles o que el nuevo poder los seguirá protegiendo? Cuéntanos en los comentarios de Sello Rojo. Lo que confirman todos los ángulos disponibles, sin excepción, es el encubrimiento como política activa, no como consecuencia accidental de la burocracia iraní, no como olvido institucional, no como negligencia en el mantenimiento de registros. El encubrimiento fue diseñado junto con las ejecuciones. Los bulldozers en Cabarán no eran mantenimiento de jardines. Las respuestas falsas a las familias no eran errores administrativos. La alteración de los registros no era desorden burocrático. Era la segunda fase de una operación que tenía dos objetivos: matar y borrar. Y el hombre que durante 37 años administró el aparato de Estado que ejecutó esa segunda fase, tuvo también, en ese periodo, una sola declaración pública sobre lo que había ocurrido en 1988. Una sola, en 37 años. En 2017, durante la campaña presidencial que enfrentaba a varios candidatos iraníes, entre ellos Ebrahim Raisi, cuyo nombre ya circulaba asociado al audio de Montaseri, publicado el año anterior, el tema de la masacre de 1988 reapareció en el debate político interno iraní con una visibilidad inusual. Por primera vez en décadas, periodistas y candidatos hablaban en público de lo que había ocurrido en las prisiones. Ese verano, y por primera vez en 37 años, el ayatolá Ali Khamenei decidió pronunciarse. Lo hizo en su sitio web oficial. El texto era breve. No mencionaba ninguna víctima, no reconocía ningún número, no describía ningún proceso. Lo que hacía era reencuadrar el conjunto de los hechos dentro de la narrativa que el régimen había construido durante décadas. Los ejecutados no eran prisioneros políticos, eran terroristas. La MEK había atacado el país. Los que murieron en las prisiones eran Mohareb, enemigos de Dios, menos, y el pueblo iraní se había defendido de ellos. Su consejo a los intelectuales y teóricos que juzgan los años 80 era que no intercambiaran el lugar del mártir y el ejecutor. Eso fue todo. En 37 años como líder supremo, con control absoluto sobre el aparato judicial, mediático y de seguridad del país, con la capacidad de haber ordenado en cualquier momento una investigación, un reconocimiento, un proceso de memoria, Khamenei eligió publicar en su sitio web un párrafo que no mencionaba a ninguna víctima y que describía a los ejecutados como los agresores. Esa declaración existe, está archivada, y junto con los audios de Montaseri y la sentencia de Estocolmo, forma el triángulo de documentos que define este caso: la voz interna que dijo que era un crimen, la condena judicial que probó que lo era, y la respuesta del hombre que lo cubrió durante 4 décadas negando que hubiera víctimas que reconocer. El ascenso de Raisi a la presidencia en 2021 añadió una dimensión que ningún observador externo podía ignorar. No era solo que un miembro de la Comisión de la Muerte hubiera llegado a la presidencia, era que había llegado después de que el audio de Montaseri lo colocara en esa sala, después de que Human Rights Watch lo nombrara en su informe de 2022 como responsable de crímenes de lesa humanidad, después de que organizaciones de derechos humanos de todo el mundo pidieran que fuera investigado antes de asumir el cargo. Asumió, gobernó. Murió en mayo de 2024 en un accidente de helicóptero en el noroeste de Irán, sin haber enfrentado ningún proceso judicial en ninguna jurisdicción del mundo. El patrón que emerge de las trayectorias de Nayeri, Pur Mohammadi y Raisi no es una coincidencia ni el resultado de circunstancias específicas de cada caso. Es la demostración de que el sistema iraní no trataba la masacre de 1988 como un error que había que ocultar porque era vergonzoso. La trataba como un acto fundacional que demostraba lealtad, capacidad y voluntad de hacer lo que el régimen consideraba necesario.
Los que habían estado en esa sala frente a Montaseri y habían elegido seguir las ejecuciones no fueron castigados, fueron promovidos, porque el régimen que los promovió era el mismo régimen que había ordenado lo que ellos habían ejecutado. Esa lógica tiene un nombre en el derecho internacional: impunidad estructural. No es la impunidad del criminal que escapa por los bordes del sistema, es la impunidad del sistema, que protege al criminal porque el criminal y el sistema son la misma cosa, y mientras esa estructura se mantuvo intacta, a menos mientras Jamenei vivió y gobernó y administró el silencio con la misma paciencia con que había administrado todo lo demás, no había ninguna grieta real por donde pudiera entrar la justicia. Jamenei murió el 28 de febrero de 2026. Los archivos del régimen siguen cerrados. Los perpetradores vivos no han sido juzgados. Las familias de Cabarán siguen preguntando, pero por primera vez desde 1988, el hombre que durante 37 años tuvo la llave de esos archivos y eligió no usarla, ya no está en posición de tomar esa decisión. Lo que ocurra con esa llave ahora es la pregunta que ningún expediente puede cerrar todavía. Es la pregunta que las familias llevan haciendo desde 1988 y que este episodio no puede responder porque la respuesta todavía no existe. Solo existe la pregunta, sostenida durante décadas por personas que pusieron flores en una fosa común y fueron detenidas por hacerlo. Esas personas siguen ahí. El impacto de la masacre de 1988 no se mide solo en las cifras de los muertos. Se mide también en lo que produjo en los vivos que la conocieron, la documentaron o la sobrevivieron menos y en lo que el régimen hizo con esas personas durante las décadas siguientes. Las organizaciones de familiares de víctimas existen desde los años 90, operan desde el exilio en su mayor reparte, porque dentro de Irán, el precio de organizarse alrededor de la memoria de 1988 sido siempre la cárcel o el hostigamiento. Han construido bases de datos, han recopilado testimonios, han presionado ante instancias internacionales, han llevado flores a Cabarán sabiendo que podían ser detenidas, han vuelto al año siguiente y al siguiente. Esa persistencia, sostenida durante casi 4 décadas contra un aparato de Estado que dedicó recursos y energía institucional a borrar lo que esas familias intentaban recordar, es en sí misma una forma de resistencia, que el relato de este caso no puede ignorar. El juicio de Hamid Nuri en Estocolmo fue, entre otras cosas, el momento en que esa resistencia encontró una sala de tribunal. Decenas de sobrevivientes y familiares viajaron desde distintos países para declarar. Algunos llevaban años sin hablar públicamente de lo que habían vivido. Otros habían dedicado su vida entera a conseguir exactamente ese momento, estar frente a alguien con toga y decir, con nombre y apellido, lo que les habían hecho. El proceso duró más de un año. Fue transmitido en parte y cubierto por medios europeos y de derechos humanos con un nivel de detalle que ninguna cobertura anterior sobre la masacre de 1988 había alcanzado. La pregunta que el juicio dejó abierta no era jurídica, era política. La jurisdicción universal existe como herramienta. El caso Nouri demostró que funciona menos que un tribunal europeo puede juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en Irán en 1988 con estándares probatorios rigurosos y llegar a una condena. El obstáculo para que esa herramienta alcance a los responsables de mayor jerarquía no es legal, es que ningún Estado con capacidad real de actuar decidido hacerlo. Los países de la Unión Europea y Estados Unidos han tenido, en distintos momentos de los últimos 30 años, información suficiente para iniciar procesos. El veredicto alemán del caso Mykonos en 1997 nombró a Jamenei como parte del comité que ordenó asesinatos en suelo europeo. El informe de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas de 2017 citó el audio de Montaseri. Human Rights Watch publicó en 2022 un informe que nombraba a Raisi como responsable de crímenes de lesa humanidad, mientras Raisi era presidente de Irán. La prioridad de esos estados en cada momento en que tuvieron que elegir fue la negociación nuclear, los acuerdos energéticos, la estabilidad diplomática.
La justicia por 1988 nunca fue una prioridad que compitiera de verdad con esas otras agendas. Eso no es una abstracción. Es la razón por la que Raisi gobernó Irán como presidente hasta su muerte. Es la razón por la que Nayeri sigue vivo sin haber pisado ningún tribunal. Es la razón por la que Pur Mohammadi fue ministro de Justicia en un país que mantenía relaciones diplomáticas con Europa. Si llegaste hasta aquí y crees que este tipo de investigación importa, menos que los nombres, las fechas y las cadenas de responsabilidad importa N-C, comparte este episodio. Que alguien más lo sepa. Y si hay un caso que quieras que cubramos en Sello Rojo, con este nivel de detalle, déjalo en los comentarios. Leemos todo. El legado de la masacre de 1988 en el contexto iraní más amplio tiene también una dimensión que los análisis centrados en los perpetradores suelen pasar por alto, lo que ese crimen y su encubrimiento hicieron con la cultura política del país durante las décadas siguientes. Cada iraní que creció después de 1988 creció en un país donde miles de personas habían sido ejecutadas en secreto y el Estado había borrado su existencia de miles. Los registros, donde las familias sabían lo que había pasado, pero no podían decirlo públicamente, donde el silencio sobre ciertos hechos era una condición de supervivencia. Eso no es solo historia política, es el suelo psicológico sobre el que se construyen generaciones. Es parte de la explicación de cómo el miedo funciona en un sistema así, no solo el miedo a lo que puede pasarte, sino el miedo a lo que ya le pasó a otros y nadie pudo detener. Las protestas de 2009, de 2019, de 2022, tienen raíces en muchos lugares. Uno de ellos es el conocimiento acumulado, transmitido entre generaciones, de lo que el Estado era capaz de hacer cuando decidía que no necesitaba limitarse. Las fosas de Kavaran todavía existen, no como monumentos, no como sitio de memoria oficial, como terreno irregular en los límites de Teherán, renivelado en múltiples ocasiones por máquinas enviadas por el Estado, sin lápidas, sin nombres, sin ninguna señal que le diga a un extraño que allí debajo hay personas que tuvieron vidas, familias, convicciones por las que murieron sin proceso y sin despedida. Las familias que todavía van a Kavaran, las que todavía pueden, las que todavía viven para hacerlo, menos, no van a un lugar que el Estado reconoce. Van a un terreno que el Estado ha intentado borrar repetidamente y que ellas han vuelto a marcar con flores cada vez que las máquinas se fueron. Es un duelo que lleva casi 4 décadas y que el régimen nunca permitió que se cerrara. Al principio de este relato, había 3 preguntas. La primera, ¿quiénes eran los hombres que en 2 minutos decidían si un prisionero vivía o moría menos y qué cargos ocuparon después? Esa pregunta tiene respuesta. Se llamaban Nayeri, Eshraghi, Raisi y Pur Mohammadi. Uno llegó a vicepresidente del Tribunal Supremo, otro a ministro de Justicia, otro a presidente de la República. El cuarto murió antes de que el mundo supiera con precisión lo que había ocurrido en esa sala. La segunda, ¿cómo logra un Estado enterrar a miles de personas en fosas comunes nocturnas sin notificar a familias y llamarle a eso una decisión judicial? Esa pregunta también tiene respuesta. Lo logra cuando el aparato que debería investigarlo es el mismo aparato que lo cometió, cuando los jueces son nombrados por el mismo poder que firmó el decreto, cuando los medios están controlados por el mismo sistema que borró los registros, cuando la única persona con autoridad religiosa para decir en voz alta que era un crimen menos Montaseri fue destruida por decirlo. La tercera, ¿por qué Khamenei nunca pronunció en público el nombre de una sola víctima? Esa pregunta tiene una respuesta que no requiere especulación. Pronunciar el nombre de una víctima habría sido reconocer que existía como víctima. Reconocerla como víctima habría sido reconocer que hubo un crimen. Reconocer que hubo un crimen habría sido reconocer quiénes lo cometieron. Y quienes lo cometieron eran los mismos hombres que Khamenei había promovido, protegido y sostenido durante 37 años como los pilares del régimen que él gobernaba. El silencio no era cobardía, era arquitectura. Khamenei murió el 28 de febrero de 2026 sin haber pronunciado jamás ese nombre, sin haber reconocido una sola fosa,
sin haber respondido en ningún tribunal, ante ningún fiscal, a ninguna pregunta sobre lo que sabía y cuándo lo supo. Murió como había vivido desde 1989, administrando un secreto que no era solo suyo, que pertenecía al sistema entero y que el sistema entero había decidido proteger por encima de cualquier otra consideración. Lo que quedó después del 28 de febrero de 2026 es una pregunta que este episodio no puede cerrar porque la historia todavía no la ha cerrado. Los archivos del régimen iraní contienen menos o contenían, si no han sido destruidos en los días que siguieron al ataque, documentos sobre 1988 que ningún investigador independiente ha podido ver todavía. Los perpetradores vivos no han sido juzgados. Las familias de Kavarán siguen sin saber exactamente dónde están enterrados esos. Pero por primera vez desde el verano de 1988, el hombre que durante 37 años tuvo la capacidad de abrir esos archivos y eligió no hacerlo, ya no está en posición de tomar esa decisión. Si alguien en el nuevo poder iraní decide que la historia de 1988 puede contarse sin destruirlos, si alguien decide que el costo de seguir protegiendo ese secreto es Mayo RQ, el costo de abrirlo, el casete de Montaseri, ya no será la única voz que quede de lo que ocurrió en esas salas. Pero eso es el siguiente episodio. Este termina donde empezaron las familias, en una fosa sin nombre, en un terreno que el Estado intentó borrar y que ellas volvieron a marcar cada año, con flores, con su sola presencia, con la terquedad de quien sabe que la memoria también es una forma de justicia cuando la otra todavía no llegó. Si este expediente te importa, suscríbete ahora a Sello Rojo. Aquí no cubrimos los casos por encima, menos entramos hasta el fondo, con fuentes, con nombres, con lo que se puede probar y con lo que todavía no se puede. Deja en los comentarios qué caso quieres que investiguemos a fondo. Y si conoces a alguien que consume True Crime en serio, comparte Sello Rojo con esa persona, menos porque este tipo de historia merece más de un par de oídos.